Le doy la bienvenida. Hoy es sábado de la 10ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia en Colombia celebra la feria correspondiente a la liturgia de hoy. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón para proclamar el Evangelio propuesto para este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos desde el 33 hasta el 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la primera lectura es el primer libro de los Reyes. Continuamos su lectura hoy en el capítulo 19, versículos desde el 19 hasta el 21. Consejo, como siempre, leer el texto de las Sagradas Escrituras o del archivo que va unido a este audio que estoy enviando. Yo siempre anexo a este audio los textos. Para quienes no tienen posibilidad de tener los textos, puede ser una Biblia, puede ser de las mismas Sagradas Escrituras, o pueden ir a mi blogger en Google. El relato de la primera lectura trae el momento en que Dios elige a Eliseo. Allí en el blog van a encontrar las lecturas, un trozo de texto como la conclusión, y en la parte final noticias interesantes de la Iglesia Católica a las que pueden acceder. El relato de la primera lectura trae el momento en que Dios elige a Eliseo para ser profeta sucesor de Elías. El tema central de la liturgia, la vocación y el llamado. Dios llama desde la vida cotidiana, escoge a un campesino trabajador. En ocasiones la respuesta que se le hace al Señor frente a un llamado debe ser en libertad. La respuesta debe ser caminar detrás de quien convocó. Esa es la misión del hombre en el mundo. Cuando se elige el camino, se planea una meta. La actitud de Eliseo con su empleo actual y con las herramientas de trabajo implican una opción de no marcha atrás. La decisión de seguir definitivamente al Señor hasta la muerte. Todo el significado es que no necesitará del hombre viejo para que mirar hacia atrás. Un tanto parecido pero muy contrario al llamado que hace Jesús en el Evangelio. La primera lectura narra la necesidad de llamar y encontrar a servidores disponibles para la extensión del reino de justicia y paz. Desde la cotidianidad, Dios llama a hombres y mujeres del común para que, conociendo la realidad del mundo, tomen la decisión de abandonar su pasado e inicien una nueva vida en la construcción del reino. El seguir a Jesús y su iglesia es una opción totalmente libre. Él necesita de nosotros y de nosotros depende seguirlo. La familia tiene la obligación de formar en la fe a los hijos para que conozcan el proyecto de Dios y así crear en su vida posibilidad de que opten ofrendar su vida por la salvación de la humanidad. Hablo a una respuesta a la vocación y los más necesitados. Esto es la realización de su vida vocacional. El primer libro de los Reyes narra la historia de los reyes de Israel y Judá. Profundicemos un poco más en el libro que estamos reflexionando.
El primer libro de los Reyes narra la historia de los reyes de Israel y Judá, comenzando con el final del reinado de David y pasando por el reinado de Salomón y la división del reino en dos partes: el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. En este contexto, el profeta Elías desempeña un papel crucial como defensor del monoteísmo yahvista frente a la idolatría promovida por los reyes de Israel, particularmente Acab y Jezabel. El primer libro de los Reyes, en su capítulo 19, encontramos a Elías después de una dramática victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo y su huida al desierto por temor a Jezabel. Dios le encomienda varias tareas, entre ellas ungir a Eliseo como su sucesor. Profundicemos más en el versículo 19. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas delante de él. Él mismo conducía la 12ª. Elías pasó junto a él y le echó su manto encima. Elías encuentra a Eliseo ocupado en sus labores agrícolas, simbolizando su vida cotidiana y su dedicación al trabajo. El número 12 puede simbolizar plenitud a las 12 tribus de Israel, sugiriendo que la llamada de Eliseo tiene un significado más amplio para el pueblo de Dios. El acto de arrojar el manto simboliza la transferencia de autoridad profética y el llamado de Dios. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea ma'atet, manto. Simboliza autoridad, vocación y protección. El manto de Elías representa la investidura profética. Versículo 20. Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Elías le respondió: vete y vuelve, pues ¿qué te he hecho? Eliseo deja inmediatamente su trabajo y muestra su disposición a seguir a Elías, pero primero desea despedirse de su familia. La respuesta de Elías sugiere que la decisión de seguir al llamado de Dios debe ser voluntaria y consistente. Versículo 21. Eliseo se volvió y tomando la yunta de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio a la gente para que comieran. Después se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Eliseo sacrifica los bueyes y utiliza el equipo de arado para cocinar la carne, indicando un rompimiento total con su vida anterior y una dedicación completa a su nueva vocación. Este acto es un símbolo de entrega y sacrificio, asegurando que no haya retorno a su antigua vida. Dice otra traducción de la Biblia: Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. El autor sagrado utiliza en el texto hebreo la palabra sabaj, sacrificar. El acto de sacrificar los bueyes simboliza la dedicación total y la consagración a una nueva misión divina. La llamada de Eliseo nos enseña varias lecciones profundas sobre la vocación y el discipulado. Tenemos 3 temas importantes para profundizar: disponibilidad y respuesta inmediata, rompimiento con el pasado y servicio y discipulado. Hablemos de la primera: disponibilidad y respuesta inmediata. Eliseo deja su trabajo inmediatamente, mostrando que cuando Dios llama, la respuesta debe ser rápida y decidida. Segunda propuesta: rompimiento con el pasado. Eliseo sacrifica sus bueyes, simbolizando que una verdadera vocación requiere dejar atrás lo antiguo para abrazar lo nuevo plenamente. Una decisión radical. Y la última propuesta: servicio y discipulado.
Eliseo sigue a Elías y se pone a su servicio, recordándonos que el llamado a Dios a menudo implica un periodo de aprendizaje y servicio antes de asumir plenamente la misión. En nuestra vida contemporánea, el llamado de Dios puede venir de muchas formas. Puede ser un cambio de carrera, una vocación a la vida religiosa o un llamado a servir en la comunidad. La historia de Eliseo nos recuerda la importancia de estar abiertos y dispuestos a responder al llamado de Dios, incluso cuando requiere sacrificios y cambios significativos. San Jerónimo comentó sobre este pasaje destacando la disposición de Eliseo a abandonar todo para seguir a Elías, viéndolo como un ejemplo de la renuncia necesaria para seguir a Cristo. San Agustín también reflexionó sobre la necesidad de un compromiso total con Dios, dejando atrás lo material para seguir lo espiritual. ¿Qué podemos concluir del relato de la primera lectura? La llamada de Eliseo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo respondemos a los llamados de Dios. En esta 10ª semana del tiempo ordinario, hoy sábado, pidamos la gracia de estar siempre dispuestos a dejar atrás lo que nos ata y a seguir con fidelidad y dedicación la misión que Dios nos recomienda. Que podamos, como Eliseo, responder con generosidad y compromiso total a la voz de Dios. Ante esta propuesta que nos hace el Señor, ese llamado al que nos convoca, respondámosle con el Salmo 15 diciendo: Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Durante la reciente pandemia, el doctor Juan encontró fortaleza en su fe. A pesar de los riesgos y la presión constante, se refugió en la oración diaria y en la lectura de los salmos. Como el salmista, Juan confiaba en que Dios estaba a su lado guiándolo y protegiéndolo. Su fe no solo lo mantuvo firme, sino que también inspiró a sus colegas y pacientes, demostrando que en tiempos de incertidumbre, la confianza en Dios puede proporcionar una paz y una alegría profundas. El Salmo 15, titulado Ansias de intimidad con Yahvé, es una expansión confidencial del alma que encuentra su felicidad viviendo en compañía de Dios, porque Él es la fuente única de todo bien. De aquí se sigue la simpatía por todos los que son fieles a su Dios y la aversión hacia los que se entregan a prácticas idolátricas. Uno de los salmos más antiguos, como la profesión de confianza en Dios, insiste en lo admirable que es refugiarse en el Señor y confiar solamente en Él. Este salmo es un cántico con el que el pueblo de Dios se dirige a Él porque confía y espera en su bendición. La fe del creyente es grande, espera en lo que Él ha prometido y a través de la historia de salvación. La fortaleza del creyente lo hace perseverar día y noche. Espera siempre en el Señor. Quien tenga la esperanza puesta en Dios, lo ama, le obedece y le sirve para convertirse en miembro de su iglesia. El salmo, también titulado La confianza en el Señor, seguridad y gozo en la presencia divina, es un himno de confianza y seguridad en Dios, tradicionalmente atribuido a David. Este salmo refleja una profunda relación personal con el Señor, marcada por una absoluta confianza en su protección y guía. En tiempos de incertidumbre y peligro, el salmista expresa su total dependencia en Dios como su refugio y fuente de toda bendición. Profundicemos en cada uno de los versículos. Versículo 1. Protégeme, oh Dios, que me refugio en ti. El autor sagrado comienza con una súplica de protección
indicando que su confianza y seguridad están completamente puestas en Dios. La imagen de Dios como refugio es recurrente en los salmos y subraya la dependencia del creyente en la protección divina. Versículo 2. Yo digo al Señor, tú eres mi Señor. Aquí se enfatiza la relación personal y directa con Dios. Al declarar, tú eres mi Señor, el salmista reafirma su compromiso y reconocimiento de la soberanía de Dios sobre su vida. Versículo 5. El Señor es mi heredad y mi cáliz. En tus manos está mi suerte. El salmista reconoce que todas las bendiciones y su futuro están en manos de Yahvé. La herencia y el cáliz representan provisión y bendición. Esta declaración refuerza la idea de que la verdadera riqueza y seguridad se encuentran en la relación con Dios. Cuando el autor sagrado dice, el Señor es mi herencia y mi cáliz, utiliza la palabra griega mikli, simboliza la bendición y provisión de Dios. Versículos del 7 hasta el 8. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Estos versículos reflejan una constante comunión con Dios. La guía divina es continua, incluso en los momentos más oscuros, la noche o la noche más profunda. La presencia de Dios a la derecha del salmista simboliza una fuente constante de apoyo y fortaleza. Versículos del 9 hasta el 10. Por eso se me alegra el corazón, exultan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. La confianza en Dios produce alegría y paz internas. El salmista está seguro de que Dios no lo abandonará ni siquiera en la muerte. La referencia al abismo, cuando dice porque no entregarás mi alma al abismo, el autor sagrado utiliza la palabra hebrea Sheol. Ese es el abismo, refiriéndose al reino de los muertos. Destaca la confianza del salmista en la protección divina contra la muerte. Y la corrupción sugiere una confianza en la vida después de la muerte, anticipando la esperanza de la resurrección. El autor sagrado dijo además, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Este fiel que utiliza el autor sagrado es Hasid, fiel. Indica una relación especial con Dios basada en la lealtad y la piedad. El Salmo 15 fue probablemente compuesto en un tiempo de crisis o peligro, donde el salmista necesitaba reafirmar su confianza en Dios. La estructura del Salmo, con su mezcla de súplica y afirmación de fe, sugiere que fue utilizado tanto en contextos de adoración personal como comunitaria, ofreciendo consuelo y fortaleciendo la fe de los creyentes. En el mundo actual, este salmo nos invita a confiar plenamente en Dios en medio de nuestras propias crisis y desafíos. Nos recuerda que nuestra verdadera seguridad no se encuentra en las circunstancias externas, sino en nuestra relación con Dios. La constante presencia de Yahvé en nuestras vidas es una fuente inagotable de alegría y paz. ¿Qué podemos concluir del Salmo? El Salmo 15 nos llama a colocar nuestra confianza total en Dios, reconociéndolo como nuestra herencia y nuestro cáliz. En tiempos de prueba y dificultad, recordemos que Dios está a nuestra derecha, protegiéndonos y guiándonos, que podamos vivir con la certeza de que en la presencia de Dios hallaremos alegría, paz
y seguridad eternas. A propuesta del Evangelio. En el texto del Evangelio propuesto para el día de hoy, del capítulo 5, versículos del 33 al 37, se hace mención de la costumbre de la tradición judía de jurar debido a la pérdida de credibilidad de los testimonios que se llevaban en los tribunales. Este juramento se corrompió por causas del poder y proteger a los más poderosos. La enseñanza de Jesús doctrina es más severa. El que quiera seguir su doctrina debe hablar siempre con la verdad, pues la verdad nos concede la libertad, y para vivir libres, Jesús dio su vida. La mentira se le atribuye al maligno, y la verdad es de seres espirituales. Se atribuye a Dios mismo. Jesús siempre asoció la mentira con el engaño. Por tal razón, siempre insistió en la pureza de corazón, en donde no se admite el doblez con las intenciones. Ante Dios, todo comportamiento debe ser transparente y lenguaje confiable, porque el seguidor de Cristo habla con la verdad. De acá que el pensamiento de Jesús y de la primera comunidad de los seguidores del crucificado se actualice para que todos vivamos en la verdad. El Evangelio, en la cátedra que nos ha venido dando Jesús en su doctrina, nos pide siempre hablar con la verdad. Tarde o temprano las mentiras que digamos nos dejarán ver como farsantes. El Señor nos invita a ser auténticos, a tener y defender nuestra personalidad definida. Este mundo está rodeado de engaño y mentira, conduciendo a los ingenuos al esclavismo, al egoísmo y la práctica de la maldad. Haber recibido el Espíritu en Pentecostés nos ayudará a vivir en la verdad y a ser coproductores de la misma, teniendo como producto una vida de testimonio y salvación para quienes viven esclavos de sus mentiras y engaños. Profundicemos en el Evangelio propuesto para el día de hoy. Había una niña llamada Ana que vivía en un pequeño pueblo. Un día Ana prometió a su amiga que le prestaría su bicicleta para un paseo el sábado. El sábado, Ana se dio cuenta de que había olvidado la promesa y ya había hecho planes para usar la bicicleta ella misma. En lugar de buscar una excusa, Ana recordó la enseñanza de Jesús sobre la honestidad y decidió cumplir su palabra. Ana le explicó a su amiga lo que había pasado, pidiéndole disculpas por el olvido y ofreciendo su bicicleta como prometido. Su amiga, viendo la sinceridad y el compromiso de Ana, valoró mucho más la integridad de Ana que la bicicleta en sí. Desde entonces, Ana se ganó la reputación de ser una persona en la que siempre se podía confiar. Profundicemos en los versículos que nos propone el Evangelio de este sábado. El Evangelio según San Mateo fue escrito principalmente para una audiencia judía, con el propósito de presentar a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. En el Sermón del Monte, Jesús redefine la justicia más allá de la mera observancia de la ley, enfocándose en la intención y el corazón. Versículo 33. Han oído que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Jesús cita la ley mosaica que prohíbe el perjurio y enfatiza la importancia de cumplir los votos hechos a Dios. El trasfondo está en el libro del Levítico, en el capítulo 19, versículo 12, y también en el libro de los Números, capítulo 30, versículo 2, donde se destaca la integridad de los votos.
El autor sagrado utiliza la palabra cuando dice, sino no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Juramento, la palabra hebrea orcos. Un compromiso solemne, a menudo invocando a una deidad como testigo. Ahora bien, ¿cuántas promesas has hecho al Señor que hasta el día de hoy no has cumplido? Es hora de cumplir lo prometido. Versículos desde el 34 hasta el 36. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Jesús eleva la enseñanza al prohibir cualquier juramento, indicando que todo en la creación pertenece a Dios y no está bajo el control humano. Jurar por cualquier cosa creada es inapropiado porque solo Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Luego, ¿qué debemos hacer? Hablar siempre con la verdad. Hablando con la verdad, cualquier cosa que digamos nos van a creer. Cuando suele abundar en nuestra boca la mentira, es cuando invocamos algo para que nos crean. Versículo 37. Digan simplemente sí, cuando es sí, o no, cuando es no. Todo lo que se añade proviene del maligno. Jesús llama a una comunicación simple y honesta, donde la verdad no necesita ser reforzada por juramentos. La integridad debe ser tan inherente que un simple sí o no sea suficiente. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Otra traducción dice cuando sea no. Ese sea o ese es que utiliza el autor sagrado es la palabra griega esto. La palabra sea es que vuestro sí sea sí, sí indica una afirmación de certeza y verdad. La enseñanza de Jesús sobre los juramentos es un llamado a la autenticidad y la integridad. En un contexto donde las promesas y juramentos eran comunes para validar la verdad, Jesús desafía a sus seguidores a vivir de tal manera que su palabra sea siempre confiable sin necesidad de refuerzos. En la sociedad actual, donde la manipulación y la deshonestidad a menudo prevalecen, la enseñanza de Jesús nos invita a ser personas de palabra. Nuestra comunicación debe ser clara y verdadera, reflejando la naturaleza de Dios en quien no hay engaño. San Agustín en sus sermones enfatizó la importancia de la verdad en la vida del cristiano, afirmando que la mentira es una desviación de la esencia misma de Dios, quien es la verdad. Por eso, cuando muchos de nuestros políticos alcanzan su poder o alcanzan sus puestos a punta de mentiras, podríamos dudar de que ese sea un cristiano, o al menos un buen cristiano. San Agustín animó a los fieles a vivir de manera que sus palabras reflejaran siempre la verdad divina. ¿Qué podemos concluir de la propuesta del Evangelio para este día? El llamado de Jesús a no jurar sino a hablar con verdad y claridad nos invita a ser reflejos de la integridad divina en un mundo donde la palabra a menudo pierde valor. Seamos ejemplos vivos de sinceridad y fidelidad en nuestras promesas. Que nuestro sí sea siempre sí y nuestro no sea siempre no, glorificando así a Dios en cada palabra que pronunciamos. Para todos un feliz día,
Feliz fin de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición y preparados y dispuestos para mañana iniciar una nueva semana para nuestras vidas. Bendiciones nos colme el Señor de su alegría. No se nos olvide compartir este video, este podcast, este audio con personas que necesiten de esta palabra. A ustedes les invito a dar su like, a dar su me gusta. Y si no me sigues, si no me has seguido, si no me estás siguiendo, por favor, te invito a ir allá a la página principal de YouTube y seguirme para que les sigan llegando cada una de nuestras entregas. Y ese seguir que tú me vas a dar me sirve muchísimo. Por supuesto el like, porque así el algoritmo en la internet, la publicación se muestre más en la red social. Así puede llegar a muchas otras personas. No se les olvide compartir. Compartir, ya saben, es ayudar a la evangelización. Felicidades, muchas gracias.